Hola, ¿cómo están? Mucho gusto de saludarlos. Nosotros somos el equipo de ACC Especialistas. Y bueno, ACC Especialistas es una organización sin fin de lucro que se fundó hace 12 años ya. Y bueno, ahora en pandemia estamos trabajando en línea. Somos un equipo multidisciplinario y el día de hoy pues estamos de muy manteles largos porque estamos platicando, pudimos coincidir en agenda porque queremos contribuir a esta pandemia, a esta situación tan complicada que hemos estado viviendo y que nos ha sacado de balance, ¿no? En todos los sentidos, económicos, familiares, laborales, y pues todo lo que habíamos venido construyendo, pues con esta pandemia se ha ido perdiendo. Y pues queremos contribuir desde nuestro expertise, que es la salud mental. Queremos que todas las familias en estas fechas, con esta situación tan complicada, pues saquen lo mejor que se pueda sacar de esta situación. Y bueno, pues nos hemos encontrado con emociones que no conocíamos o que no habíamos experimentado, ¿no? Que a lo mejor estaban un poco ajenas a nosotros, que tiene que ver con ansiedad, con tristeza, con preocupación, con pérdidas. Y bueno, les voy a presentar al equipo de trabajo. Tenemos al licenciado Víctor Hugo González Zavala. Él es psicoterapeuta clínico cognitivo-conductual. Tenemos al licenciado Omar Ramírez Flores. Él se dedica a trabajar terapia cognitivo-conductual, trabaja con la modificación de conducta y ahorita si de repente oyen niños es que está trabajando con los niños. Tenemos al licenciado especialista Iván Pérez Jiménez. Él es especialista en intervención clínica en niños y adolescentes, que también es una población vulnerable en estas circunstancias y pues va atropellado con todas las emociones de los adultos. Y bueno, me presento yo, que soy la licenciada Alma Georgina Hernández Mendoza, que soy la directora de ACC Especialista. También realizo psicodiagnóstico y terapia cognitivo-conductual. Bueno, pues ya estamos presentados y ahora quiero platicar, bueno, que nos platiquen, a ver quién quiere platicar acerca sobre las emociones que hemos experimentado con todos estos cambios y todas estas pérdidas en pandemia. ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues con respecto a esta primera pregunta, me parece que una constante entre todos los pacientes y entre todas las personas, ¿no?, en esta época de pandemia, son las emociones como el enojo, ¿no?, la tristeza, ansiedad, frustración, ¿no? O sea, tenemos este tipo de emociones y sentimientos al respecto, debido justo a, como lo mencionaba hace un momento, pues estas pérdidas, estos duelos, estos cambios de rutina, ¿no?, y demás. Digo, hemos perdido bastantes cosas. De entrada, la libertad de poder salir, ¿no? O por lo menos de ciertos espacios, de ciertas rutinas, de ciertas dinámicas sociales, ¿no? Y eso pesa bastante. Por lo regular, en pacientes adolescentes he notado mucho que como perdemos este acercamiento social, les impacta de una forma negativa, ya que en esta etapa pues es muy importante las relaciones sociales. Entonces he notado que a los adolescentes les afecta bastante, pero no solo a ellos, porque ellos tal vez sea en este contexto social, pero en los adultos, a nivel económico, es algo que ha pesado mucho también, ¿no? Y que por supuesto, si a esto le sumamos la ansiedad que esto produce y un mal manejo de las emociones en general, pues por supuesto que deriva en un malestar constante en esta pandemia, ¿no? Que tenemos, yo creo que la mayoría de las personas. Y bueno, esas son las emociones que principalmente que he podido detectar, que están fluyendo, que están de forma constante en nosotros en esta pandemia. Muy bien. Iván, ¿tú qué nos puedes decir de los niños? Pareciera que los niños están muy felices, ¿no? Pareciera que los niños están en pijama, en su casa, muy a gusto. Bueno, incluso en mi hijo, que es un adolescente, dice, yo ya no quiero regresar. O sea, yo ya estoy bien a gustísimo aquí en la pandemia. Y yo digo, no, pues qué barbaridad, ¿no? Porque la diversión está afuera, ¿no? lo divertido está afuera. Pero
¿Cómo lo están sintiendo? ¿Cómo están sintiendo a los niños? ¿Cómo has percibido las emociones que están teniendo los niños en esta pandemia? Ok, concordando un poco con lo que ya anticipaba Omar hace un momento, pienso que este tipo de respuestas que tú también has identificado, por ejemplo, en tu hijo, también se debe un poco a esta pérdida de eh, estructura o de la rutina que ellos normalmente tenían, ¿no? Para bien o para mal, estar en eh, pues en un horario de la escuela ya te marcaba como ciertas pautas, ¿no? El niño iba a la escuela, regresaba de la escuela y eso apoyaba un poco a estructurar el día. Pero ahorita, por ejemplo, aunque se trata de tener estas videollamadas para poder suplir eh, estas habilidades o estos aprendizajes que ellos podían tener de manera presencial, eh, pues se encuentra mucho, ¿no? Que de repente los niños no se quieren conectar o los papás no tienen como también tanto problema porque los niños no se conecten y pues se puede ir viendo poco a poco ese tipo de beneficios secundarios, ¿no? Que los niños pueden obtener a partir de no seguir este tipo de rutinas y evidentemente, como tú también has reportado, algunos de ellos no quieren incluso regresar a la escuela, ¿no? Pero Ujú. también está como la otra parte, ¿no? Que, bueno, igual ya ahorita incluso disminuyó un poco eh, con el progreso del confinamiento, es decir, queramos o no, nos vamos habituando a este tipo de situaciones donde al principio, por ejemplo, los niños estaban, por ejemplo, con mucho temor del contagio o de que sus familiares se contagiaran o de las expectativas que ellos podían tener de tener algún familiar hospitalizado, ¿no? Por ejemplo. Y eso, como comentaba, ¿no? Al pasar los meses ha habido este tipo de fenómeno como de habituación, donde los niños están como tan cargados de tanta información que eh, pues hasta cierto punto ya no están como tan sensibles a ese tipo de noticias, ¿no? O con la expectativa de que uno de sus familiares se pueda contagiar, aunque en los casos donde sí sucede, pues se ven varias situaciones, ¿no? De temor de que a ellos les pueda pasar lo mismo, de perder a su familiar, entre otras cuestiones, ¿no? Así que la pérdida de hábitos también puede ser un factor importante porque tanto en lo escolar como en lo personal, en su casa, en cuanto a obligaciones, si los niños tampoco no siguen ciertas rutinas, el propio estado emocional de los padres tampoco es como el mejor ahorita, ¿no? Y eso ha llevado a que cuando ellos responden de una forma inadecuada, debido a esta falta de rutina que pueden llegar a tener, los padres que de por sí a lo mejor ya tenían como cierta carga de trabajo, cierto estrés por otras cuestiones derivadas del propio confinamiento y de situaciones personales, les hace actuar ante este tipo de conductas por parte de los niños que no es como la forma ideal, ¿no? De atender este tipo de problemáticas. Y la situación va escalando y por eso, bueno, se suceden como dificultades en cuanto a la crianza y en cuanto al seguimiento de ciertas reglas, ¿no? Por parte de los niños. Eso es mucho de lo que yo me he encontrado con mis propios pacientes y bueno, también un poquito de entender un poco lo que otras familias pueden estar sintiendo, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay un punto bien importante que sí estamos mucho más permisivos los padres en casa, ¿no? Porque pues perdemos un poco de reglas, bueno, como que no sabemos ni cuáles son las reglas que tienen que seguir y también tenemos que lidiar con muchas situaciones emocionales, ¿no? Las pérdidas de los trabajos, las pérdidas incluso de las parejas, cuántos rompimientos de parejas hemos tenido en esta pandemia. Y tú qué nos puedes decir, Víctor, tú que eres ahí muy experto con los adultos, ¿cómo nos has visto? Hola, coincido con los compañeros en lo que ya plantearon acerca de las emociones que se están experimentando, tristeza, miedo, frustración. En los adultos particularmente yo he identificado dos cosas, ansiedad y estrés. Estrés, ¿por qué? Porque finalmente el estrés se experimenta cuando el individuo, la persona, siente que los recursos con los que cuenta, recursos con los que posee ya no le alcanzan para solventar las situaciones diarias, ¿no? Son factores externos. Y aquí no podemos dejar de ver que es una crisis mundial, ¿no? Que nos impactó a todos. Inevitablemente tuvimos un impacto. No podemos perder de vista que estamos experimentando una crisis nunca antes vivida, ¿no?
a nuestra generación. Una crisis así no la habíamos experimentado. La anterior fue pues, hace 100 años, entonces es algo nuevo, ¿no? Algo nuevo y también eso generó sorpresa de no saber cómo afrontar esta situación. Entonces, todos estos factores externos, pues evidentemente han provocado que los adultos se sientan confundidos y sin la claridad de pronto de cómo resolver toda la problemática que se generó alrededor de esto, porque afectó las rutinas, afectó el trabajo y por lo tanto los ingresos de algunas personas. Entonces los padres están muy preocupados, ¿no? Están preocupados porque tal vez algunos experimentan una condición donde si tenían un trabajo formal y un salario, tal vez eso los tranquiliza un poco. Pero hay quien no. Hay quien sí se vio afectado en sus ingresos, ¿no? Porque trabajaba por proyectos o porque la empresa redujo los salarios, ¿no? O el tiempo de trabajo o al personal. Entonces, sí he estado en contacto con muchas personas que se vieron afectadas de esta manera. Entonces, eso lo que genera es preocupación, ¿no? Además de la preocupación de seguir solventando la situación familiar, ¿no? Que es que los niños están en la casa y entonces hay que generar estructuras que sean más o menos funcionales, ¿no? Pero es la carga de trabajo de quien trabaja en línea, además de todo lo que implica estar en la casa, pero además de estar con las actividades escolares de los niños, ¿no? Además de gestionar las interacciones, porque tampoco estaban acostumbradas las personas, las familias a estar todo el tiempo juntas. Y es esto que tú mencionabas. Ha habido muchas tensiones también entre las familias, ¿no? Entre las parejas incluso, porque todo el tiempo están juntos y en un permanente estrés de pronto, ¿no? Hay días más estresantes que otros y de pronto no han encontrado la forma de encontrar alternativas o estrategias que les permitan respirar y drenar un poco las emociones, ¿no? Para entonces tener la claridad de cómo enfrentar la situación diaria y construir una nueva rutina, digamos, en esta condición anómala, porque es una condición anómala. Sí, yo creo que aquí hay que remarcar cosas bien importantes. Es algo que está fuera de nuestro alcance, es algo que no podemos controlar, ¿no? Si la gente se pone cubrebocas y no, si el país, si se muere, si no. Son cosas que están fuera de nuestro alcance. Y esa es una, creo yo, de las estrategias más importantes, o una de las estrategias, no sé si de las más importantes, para disminuir el estrés, ¿no? O sea, el poner en mi canasta lo que puedo controlar. Porque si yo me pongo a pensar que no puedo controlar, o sea, todo lo que está mal con la pandemia y me estreso porque sigue estando mal, ¿no? Porque el gobierno, porque la gente, porque las vacunas, porque lo que quieran, pues me voy a quedar en una situación de estrés constantemente. ¿Qué otra estrategia se les ocurre que podría la gente aplicar para disminuir este estrés y esta desorganización? Una cosa que yo he recomendado es en principio también tener un control y un filtro de la información. Es decir, llega mucha información que es falsa, ¿no? Que es distorsionada y eso puede generar ansiedad o mayor preocupación de la necesaria. Y entonces esto que tú planteabas, hacer una diferenciación de lo que puedo controlar y de lo que no puedo controlar, pero también de lo que es real y de lo que no es real, ¿no? De lo que es falso. Entonces creo que eso también es importante, ¿no? Tener como claro qué es lo que puedo hacer en mi entorno, qué puedo controlar, pero también tener información que sea objetiva y real, ¿no? Y a partir de eso tomar mis decisiones, ¿no? Estos actos o estas conductas responsables, ¿no? Pero a partir de la veracidad de las cosas, porque también muchos pacientes estaban leyendo notas y notas y notas y notas, y eso solo generaba un montón de ideas, un montón de distorsiones y un montón de preocupaciones y angustias extras, además de lo que se necesita resolver. Entonces a mí me parece que eso es importante, filtrar, ¿no? Hacer un filtro
para depurar la información que necesito, ¿no? Y la que puedo manejar. Si yo identifico que me altera, que me angustia más de lo necesario, entonces ahí tengo que tener una estrategia para filtrar. Omar. Claro. Esto que mencionas es bastante importante, ¿no? Este filtro de la información. Sin embargo, a veces nos llega información que, aunque pongamos nuestros filtros, están ahí, ¿no? Y que nos sigue generando esta ansiedad, esta preocupación, enojo, tristeza, etcétera. Yo recomendaría que para trabajar con las emociones que surgen a raíz de todos estos procesos que se están dando en esta pandemia, primero que todo, identificar qué estamos sintiendo, ¿no? O sea, primero ser conscientes de qué sentimos, qué es esto que estoy sintiendo. Estoy triste, ¿no? Estoy enojado, me siento frustrado, me siento ansioso, ¿no? Por supuesto que este es un trabajo un poco más complejo porque no todos estamos tal vez en sintonía o no estamos acostumbrados a identificar nuestras emociones, ¿no? Es por eso que yo sugeriría que pudiéramos leer acerca de emociones, aprender a conocer las emociones para buscar la forma de estrategias, enojo, buscar qué nos está enojando, identificar estos pensamientos, ¿no? También buscar soluciones, por supuesto, y esto que mencionan es importantísimo, ¿no? Saber qué podemos y qué no podemos hacer, ¿no? O sea, qué está en nuestras manos y qué no, porque para lo que no está en nuestras manos, quizá en algún momento sea necesario trabajarlo también, ¿no? En esta aceptación. Ahorita se está volviendo muy importante un tema que tuvo su auge hace unos años, que es la resiliencia, ¿no? O sea, antes se hablaba mucho de resiliencia y ahorita me parece que es un término o es un concepto que sí tenemos que aprender a manejar, pero ahora en la práctica, ¿no? O sea, esta resiliencia es muy importante por todo lo que estamos viviendo y por todos los eventos adversos que hay alrededor pues de nosotros. Entonces, sin duda, ya que esto que estoy recomendando puede llegar a ser complejo si no tenemos tal vez la información suficiente o el entrenamiento en este tipo de prácticas, ¿no? De inteligencia emocional, por así nombrarlo, yo los invitaría a que puedan acercarse a algún proceso terapéutico también, ¿no? O sea, sin duda, la psicoterapia ha sido una herramienta que es fundamental para la salud mental. Sin embargo, previo a la pandemia, poco se hacía hasta que ya tenía ciertos síntomas, ¿no? O sea, pero ahorita la invitación que a mí me gustaría hacerles a todos, ¿no? Es que aunque no haya un sentimiento de malestar, ¿no? Significativo tal vez, sí tomemos terapia. ¿Por qué es importante? Porque no tendríamos que esperar a tener una crisis o a estar en un malestar que posteriormente sea más difícil de trabajar. Ahorita creo que en esta pandemia todos necesitamos psicoterapia y la necesitamos porque en mayor o menor medida nos estamos enfrentando a todo pues un panorama adverso, ¿no? Y a muchos cambios en donde pareciera que muchos lo estamos tomando bien, pero no sabemos qué secuelas nos pueda dejar también. Claro, eso es súper importante. Y bueno, ¿y qué hacemos con los niños, Iván? ¿Cómo los reparamos? Concuerdo mucho y dando seguimiento un poco a lo que también compartían tanto Víctor como Omar, en el sentido de que, bueno, es importante la salud mental, sí, de los adultos, también de los niños, pero creo que un eje fundamental, considerando que los adultos somos un modelo de referencia, al menos para los niños que están cohabitando con nosotros en nuestros hogares, es nosotros estar lo más estables posibles para poder atender las necesidades emocionales que ellos manifiesten, ¿no? Desde, por ejemplo, mucho se ha hablado de aceptar la situación actual, pero me parece que en varias ocasiones se cae más en una aceptación, perdón, una resignación, que en una aceptación real de lo que está ocurriendo, ¿no? Y no se trata de resignarnos a lo que está ocurriendo, ¿no? Creo que una imagen más proactiva que nos ayude a percibir la situación actual como una en la que podemos seguir actuando en pro de nuestra propia salud, de la de las personas a las que queremos, puede ser una buena opción como para percibir esta situación que estamos viviendo todos, que nos relaje un poco, ¿no? Que nos tenga un poco con unas expectativas menos inflexibles hacia lo que quisiéramos que estuviera pasando, ¿no? Desafortunadamente de repente queremos que todo sea ideal, todo sea perfecto en nuestras condiciones de aislamiento, pero para bien o para mal no todo pasa ni dentro de nuestras casas ni fuera de ella, ¿no? Así que
creo que estar bien nosotros a través de estos 2 pequeños ejercicios y que nuestros hijos vean que nosotros estamos tratando, hijos, sobrinos, quienes estén cohabitando con nosotros, que nosotros estamos tratando de mantener esas emociones, igual no bajo control, pero que estamos dispuestos a experimentarlas y afrontar las situaciones que se nos atraviesen, reconociéndolas, teniéndolas en nuestra cabeza, pero al mismo tiempo que esas emociones pueden ser un factor motivante para poder continuar siguiendo medidas preventivas, etcétera. Los niños puede que haya como cierta percepción de esas conductas que nosotros hacemos, y al modelarlas nosotros es mucho más sencillo que ellos los Claro. puedan poner en práctica, ¿no? Decía mi papá, las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Entonces, pues bueno, ya no nos queda mucho tiempo, se nos van nuestros especialistas. La verdad, yo me las pasaría cotorreando muy a gusto con ellos porque es muy enriquecedor estar con ellos, conocer sus experiencias de trabajo. Y bueno, pues nos tocaron un vals muy feo, que es llegar a la Navidad y al Año Nuevo en pandemia. Y todavía vemos en nuestra familia la resistencia a no cambiar, ¿no? La tradición familiar, a seguirnos reuniendo a pesar de los riesgos. Y creo que lo que nos motiva a no querer cambiar es este miedo, ¿no? A que la Navidad no es lo mismo si no estamos todos juntos, a que la Navidad no es lo mismo si no está la abuelita cocinando, si no estamos como en Borulla, ¿no? Somos mexicanos, rompemos piñata, es de las fechas que rompemos piñata y entonces ya no nos sabe y emocionalmente nos estamos sintiendo muy, muy, muy agobiados porque la Navidad y el Año Nuevo no va a ser como otros años. Y me gustaría que le platicaran a las personas qué pueden hacer, cómo podemos, qué emociones podemos rescatar, ¿no? Ya hablamos de la tristeza, del estrés, del agobio que tenemos, de la falta de rutina. Pero necesitamos rescatar unas emociones para que esta Navidad y este Año Nuevo realmente la pasemos bien, ¿no? Yo puedo decir que el agradecimiento, para mí, ¿no? Lo que yo puedo recomendar es que agradecer lo que tenemos, no enfocarnos a lo que no tenemos en esta Navidad. Sería un muy buen ejercicio, ¿no? Encontrar 3 cosas que podemos agradecer, ya sea que tengamos una casa donde vivir, que tengamos una profesión, también me parece algo muy rescatable. Que tengamos, en mi caso, que yo tenga la oportunidad de ayudar a otras personas. Y tengo muchas cosas que agradecer y creo que con eso me puedo quedar tranquila y feliz en Navidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué otras cosas podemos hacer en estas fechas? Víctor. Hola, otra vez. Hola, nos Bueno, saluda siempre Víctor. sí, siempre saludo. Un planteamiento es, justo como mencionabas, no centrarse solo en lo que no es y que no va a ser este año, ¿no? Porque si nos centramos en eso, podemos caer en una posición pues, negativa y resignada de las cosas. Y el planteamiento es que aún en estas condiciones se pueden seguir generando, haciendo cosas y experimentando emociones, ¿no? Se pueden seguir teniendo interacciones amorosas, ¿no? Se pueden seguir teniendo expresiones de cariño y de afecto, ¿no? Y se pueden seguir experimentando y generando experiencias estimulantes aún en las casas. Tengo una paciente que me dijo, como que no tenemos ganas de adornar, ¿no? La casa y porque va a ser una Navidad distinta. Digo, sí va a ser una Navidad distinta, pero que sea distinta afuera y que haya variables que nunca se habían presentado, pues no implica que no se hagan cosas en la casa, con tu familia, ¿no? Y que puedas adornar y poner tu árbol como todos los años, ¿no? Y finalmente tener el festejo, sí, con otras condiciones. A lo mejor no van a estar toda la familia como normalmente se hace, pero bueno, vas a estar con tu hermana y con tus papás, ¿no? Esa es tu familia. Entonces, no
que haya estas condiciones tampoco implica que se priven de seguir teniendo experiencias y seguir viviendo. Pues hay que seguir viviendo y seguirse ilusionando y seguir teniendo esperanza. Ahorita tenemos que ajustar las expectativas, ¿no? Y no quedarnos en estas idealizaciones que manejaba Iván, ¿no? De pronto tenemos que aceptar que a veces lo que queremos no sucede siempre como lo queremos, pero eso no significa que haya otras posibilidades y otros escenarios. Es un escenario distinto, pero ese escenario distinto no implica no experimentar algo agradable, bonito, ¿no? Al final terminó decorando con su hermana, ¿no? Y la pasó bien. Y sintiendo bonito. Emocionó, sí, porque nuevamente hubo como esa conexión y ese contacto, ¿no? Con la experiencia de que pues, está con su familia, de que están sanos, de que se puede seguir sintiendo bien aún en condiciones distintas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo recomiendo, ¿no? Rescatar, identificar lo que podemos hacer para generar esas experiencias agradables, ¿no? El agradecimiento, como mencionabas, ¿no? Y no dejar de ver que pues estamos con gente, o sea, estamos en la casa con personas que queremos y con quien amamos y podemos, ¿no? Reforzar esos vínculos y esas expresiones de afecto y de amor. Esa es como lo que puedo compartir y algunas de las cosas que planteo. Hay más cosas, pues, pero eso Sí, es... hay muchísimas y nos podríamos pasar horas, pero luego Omar se nos quiere ir, entonces, a ver, Omar, cuéntanos. Sí, sobre la misma línea que mencionaba Alma, también podríamos identificar qué aprendimos, porque sin duda en esta pandemia desarrollamos habilidades de las cuales tal vez no estemos conscientes, ¿no? Administramos mejor el dinero, tal vez aprendimos a utilizar la computadora, ¿no? O sea, sin duda hemos aprendido cosas. Yo los invitaría a todos a reconocer para qué les ha servido esta pandemia, porque no todo es negativo, ¿no? O sea, seguramente hemos desarrollado nuevos aprendizajes o nuevas habilidades. Sobre esto mismo también, a la par, en específico en estas fechas, ¿qué podemos hacer también? Hay que recordar que nosotros tendemos a tener ciertos rituales, ¿no? ¿Y qué son los rituales? Es una representación simbólica. Y sobre esta misma línea podemos hacer algo simbólico, ¿no? Para pasar estas fechas. Si para nuestra familia muy estas pueden la fe que ya casi todos estamos hartos del Zoom, pero podría buscarse un intercambio de regalos a distancia, ¿no? Enviarnos por paquetería o enviarnos una carta. O sea, hay muchas cosas que podemos realizar de forma alternativa, pero para tener este momento simbólico que representa pues el fin de año con la familia. Y también sobre esto que les comento, tenemos que recordar cuál es la sustancia, ¿no? O sea, no es el con la persona en Navidad. Tenemos mucho más que solo esto. Entonces, recordar qué es lo que nos une con nuestra familia, ¿no? O sea, que los lazos afectivos no están en una cena, no están en un intercambio de regalos y que nuestra familia está con nosotros, aunque no esté presencialmente, ¿no? Seguimos unidos a ellos y que, por supuesto, el no pasar Año Nuevo o no pasar Navidad juntos no quiere decir que algo se rompe entre nosotros, al contrario, se hace más fuerte el lazo porque aún sin estar seguimos sintiendo este afecto, ¿no? Entonces igual una llamadita, una videollamada, cenar juntos por Zoom, estos intercambios a distancia, podemos buscar alternativas para tener nuestro momento simbólico con ellos y recordar que retomando lo que decía, que para que podamos contagiar este bienestar a otras personas, entonces hay que buscar un momento para nosotros, hacer ejercicio, hacer algo que nos guste. Yo sé que esto es complejo y que muchas veces los adultos damos muchas excusas para no hacerlo, ¿no? Es que tengo trabajo, es que a qué hora y demás. Pero tenemos que buscar, aunque sea 5 minutos al día para nosotros, algo, una actividad que realmente nos enriquezca, que nos retroalimente, que nos haga sentir mejor. Lo necesitamos en esta pandemia. Entonces hay que rescatar también la importancia de cuidarnos a nosotros mismos. Muy bien, Omar, muchísimas gracias. Iván. Dando seguimiento a lo que compartían, puedo
sí sugerir que haya como cierta flexibilidad, ¿no? Al respecto, en cuanto a qué tanto se pueden estar cumpliendo nuestras expectativas sobre la Navidad, ¿no? Aunada como a este bienestar, a estas emociones positivas que queremos experimentar, de convivencia familiar, de cariño, de relaciones positivas, etcétera. Se pueden seguir experimentando, por supuesto, a partir de esta flexibilidad que mostremos hacia nuevas formas de interacción, ¿no? Por ejemplo, Omar ya sugería una videollamada de Zoom, y bueno, con los niños ya es, pues, un poquito, sí, asegurarnos de que contacten con sus familiares, a lo mejor que no forman parte del núcleo familiar inmediato, que no están ahí en el hogar, pero también algo que les puede apoyar mucho y que, bueno, he notado que, bueno, muchos niños en consulta me decían que, por ejemplo, le querían escribir a los reyes, ¿no? Que la pandemia se acabara, ¿no? Por ejemplo, o esas formas idealistas, ¿no? De lidiar con una situación, se puede transformar, ¿no? Ese discurso se puede apoyar para que consideren cómo pueden ellos apoyar a lo mejor, ¿no? A otras personas, o cómo ellos pueden ser este apoyo para alguien que quizá está atravesando una situación más complicada para ellos. Desde a lo mejor hacerles un dibujo, que dibujen cómo se sienten, reconozcan con la familia a estas personas que del sector salud, ¿no? Por ejemplo, que son como los héroes últimamente en toda esta parte que se está dando de sanidad, de todo lo que está ocurriendo en cuanto a la situación sanitaria. Y pienso que esto puede ser bastante funcional para ellos, ¿no? Los puede ayudar a entender un poco que a pesar de que, bueno, ellos pueden estar viviendo una situación complicada, también hay otras personas y que incluso afrontando esas emociones de tristeza, de, mm, pues sí, de cierta impotencia incluso, ¿no? Ante lo que está ocurriendo, ellos pueden ser un apoyo para alguien más, pero al mismo tiempo la propia convivencia con sus familias les está ayudando a entender que otras personas se sienten igual o de maneras muy distintas, que no son sentimientos muy agradables, pero de todas formas tienen momentos, ¿no? Para compartir, tienen momentos para mm, compartir esas emociones, socializarlas, y poco a poco eso va a ir alimentando su bienestar, ¿no? Se van a ir sintiendo un poco mejor al respecto, más tranquilos, y a entender que de hecho se puede tener esa convivencia muy a pesar de que se puede estar experimentando emociones negativas al respecto, ¿no? Y desde también que puedan agradecer todas estas, eh, pues y todos estos aspectos que Que sí siguen tenemos. permanentes, ¿no? Exactamente. Perfecto. Oigan, pues la verdad es que creo que enriquecimos bastante para que la gente pueda hacer cosas para pasársela bien. Yo les agradezco mucho, mucho su tiempo en este espacio que podemos coincidir. Esperemos que haber ayudado a las familias. Y bueno, en ACC Especialistas tenemos dos actividades en estas fechas. Una que apoya justamente las actividades en casa, ¿no? Con familia, las actividades creativas. Vamos a tener 4 días. Hemos estado trabajando con plastilina, los niños han estado fascinados. Llevamos desde verano y no quieren dejar de hacer cositas de plastilina, y acabamos con el nacimiento. Y ahora vamos a cambiar un poco para hacer actividades de reciclado de cartón. Entonces va a ser una actividad en familia. Esto va a ser en diciembre. Los datos los pueden encontrar en nuestra página, que es accespecialistas.org.mx. Ahí ya está todo. Y la otra, para invitarlos a realmente sanarse, a mejorarse, como decía Omar, a que inicien un proceso terapéutico solamente por este mes. Estamos ofreciendo un muy bajo costo para nuestros honorarios, con la intención de que ustedes puedan recibir y se acerquen a los especialistas. Y esta es la intención, de que nos conozcan, de que sepan quiénes somos, qué hacemos y por qué queremos ayudarlos. Entonces, pues yo les agradezco mucho, queridos licenciados, colegas de mi corazón de muchos años, unos muchos más años que otros, pero bueno, ya tenemos muchos años trabajando. Esperemos que sigamos haciendo proyectos juntos, y muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan muy bonito día. Bye. Gracias a Dios. Hasta Gracias luego. a ti por el espacio, Alma. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense, bye. Cuídense.
Bye. Bye.